Muy buenos días a todos. Quiero invitarlo a buscar en su Biblia en el libro de Jueces, capítulo 2. Jueces, capítulo 2. Estaremos dando lectura a los versículos 16 en adelante hasta el capítulo 3, versículo 6. Un gozo ver que el ministerio de niños sigue creciendo, eso es bueno. Damos gracias a Dios por eso. Y siempre queremos cuidar bien a los niños que están aquí en la iglesia, así que Padre, están en buenas manos. Jueces capítulo 2, versículo 16 al capítulo 3, versículo 6. No hace mucho, hace un tiempo atrás, un par de meses atrás, yo estaba predicando un sermón. Y mientras yo estoy predicando, por una razón u otra, comencé rápido a entrar en el texto. Y se me pasó por completo dar el contexto y dar el contexto es lo que rodea el texto, de dónde, cómo llegamos a donde estamos. Y mientras yo estoy predicando, yo estoy mirando y veo unas caras perdidas. Y primero pensé quizá el micrófono no está funcionando, yo hablé más duro. Pero las caras seguían confundidas. Y cuando me fijé, vi que no di un repaso de lo que estaba predicando. Entonces traté de ser bien disimulado y empecé a hablar en ese momento acerca del texto, del contexto. Y mientras yo estoy dando ese repaso, las caras cambiaron de así a... y empezaron a entender lo que quería decir. Eso da a entender que es importante un buen repaso de lo que se está dando. Muchos aquí quizás no entraron cuando nosotros comenzamos la serie de jueces. Pero interesantemente que el Dios el Espíritu Santo nos da en estos versículos que vamos a ver hoy un repaso del libro de jueces. En sí, esto es un repaso de lo que va a pasar. Esto es como un estándar de cómo el libro de los jueces es desarrollado, cómo se ve el libro de los jueces. Y vamos a ver en este día este pequeño repaso, donde vamos a enfocarnos mayormente en lo que es la gracia de Dios a pesar de la apostasía de Israel y la fidelidad de Dios a su pacto. La atención en estos versículos, de hecho la atención en todo el libro de jueces, no es tanto la apostasía y el pecado progresivo de Israel, más bien es la gracia y la misericordia de Dios a pesar de estos pecados que ellos están cometiendo, y ellos van de mal en peor. Y entre van de mal en peor, más vemos la gracia de Dios en el libro de los jueces. Estamos viviendo en tiempos muy parecidos al libro de los jueces, donde todo va de mal en peor. Y Jesús nos dijo en Mateo 24 que la maldad va a aumentar. Esto no es nada nuevo, esto no es algo que el cristiano debe decir, wow, qué sorpresa es esto. Esto no debe sorprendernos. Cristo ya no nos dijo que esto iba a suceder. Y jueces nos da a nosotros cómo Dios opera, cómo Dios obra en medio del caos del ser humano, yendo de mal en peor. Y algo que sobresale en todo eso, y yo quiero darlo desde ahora, porque si se van de aquí y no saben de por qué estamos, qué es lo que el contexto y el texto está enseñándonos, sería un mal trabajo mío. Es que vemos la gracia de Dios brillando más y más en medio del caos y el pecado de Israel. Amados, donde el pecado abunda, más abunda la gracia de Dios.
Y si hoy tú estás aquí y estás luchando con el pecado, o estás sumergido en el pecado, permítame decirle que Dios extiende su gracia hoy para perdonarte de todos tus pecados y darte vida y vida en Cristo Jesús. La extensión de su gracia es para todos. Él está invitando a todos a venir. Y todos están bienvenidos a la mesa de la gracia de Dios, al trono de la gracia de Dios, para encontrar allí refugio, para encontrar salvación de sus pecados. Así que vamos a ver en este día hoy 3 cosas. Número 1, vamos a ver el Señor mostrando su gracia. Número 2, vamos a ver el Señor mostrando su ira. Y número 3, el Señor entregando a Israel. Mucha gente le tiene miedo leer el Antiguo Testamento porque dice, a través del Antiguo Testamento lo único que ve es un Dios airado. Es un Dios enojado con Israel. Y tiene razón. Si ustedes han leído el Antiguo Testamento, van a notar que Israel era un pueblo terco, un pueblo que no obedeció. Y una y otra vez ellos pecan contra Dios y pecan contra Dios. Y Dios extiende misericordia a ellos. Y ese es el tema, yo creo que vemos a través del Antiguo Testamento. No es tanto la ira de Dios. Yo creo que lo que vemos más que nada es la misericordia de Dios. Porque ese pueblo tenía que haber sido eliminado por completo. Por su continua maldad, su prostitución de la gracia de Dios, su adulterio espiritual. Ellos merecían ser muertos completos, pero Dios extendió misericordia y gracia sobre ellos. Y eso es lo que vamos a ver hoy en este resumen del libro de los jueces. Hasta ahora hemos visto cómo Israel funcionó en la tierra prometida. Dios le había prometido a Israel, el cual estaba en esclavitud en Egipto, una tierra, de hecho mucho antes de eso se lo prometió a Abraham, pero aquí están los judíos en Egipto. Dios envía un Salvador que se llama Moisés, los rescata a ellos de la esclavitud y ellos, en vez de estar agradecidos de que Dios los saca a ellos de la esclavitud, de la servidumbre, se quejan en medio del desierto. Y ustedes quizás lo han leído. Este pan, ya, suficiente. Maná del cielo, Dios dándole pan. Y ellos, estos ingratos, en vez de darle gracias a Dios, le dicen, dame otra cosa más. Y quieren carne y hasta, dice el texto que hasta por las narices les salía la carne por su ingratitud. No tenemos agua. Y Dios les daba agua. Amada, así somos nosotros. Entonces, por causa de su rebeldía, Dios le dice a esta generación, ustedes no van a entrar en la tierra prometida. Y hasta manipulan a Moisés. Moisés, que era el hombre más humilde de la tierra, se enoja en un momento porque esta gente era tan terca. Y él le da una piedra en vez de darle gracias a Dios primero. Y Dios le dice, tú no vas a entrar tampoco, porque no me diste gloria a mí primero. Entonces Moisés no pudo entrar en la tierra prometida. Josué fue la figura, la persona quien llevó a Israel, la segunda generación de los israelitas, a Canaán, a la tierra prometida. Y Josué, de hecho yo les dije la semana pasada y creo que es bueno decirlo de nuevo, Josué es un tipo de Cristo. De hecho el nombre de Jesús es derivado del nombre de Josué. Él es un salvador para el pueblo de Israel. Y ellos entonces se comprometen a un pacto, tanto en Éxodo, en Deuteronomio y también en el libro de Josué. Pero llegamos al libro de Jueces y vemos esta
este declive de Israel. Lo vemos en el capítulo 1, 24 y 26, donde ellos hacen un pacto con un cananeo. Y luego el capítulo 2, versículos de 1 al 5, el ángel del Señor les llama la atención en el versículo 2 y él le pregunta, ¿qué es esto que han hecho? Y vemos la acusación del ángel por violar el pacto con Dios. Luego es un repaso del declive progresivo de Israel del capítulo 2, del 11 al 13. Hoy vamos a ver cómo Dios responde al declive espiritual y de comprometer su fe de Israel. Y a la misma vez daremos un repaso de todo el libro. Así que vamos a la lectura, versículo 16, capítulo 2 de Jueces. Vamos a leer hasta el versículo 6 del capítulo 3. Dice así, en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces el Señor levantó jueces que los libraron de la mano de los que los saqueaban. Sin embargo, no escucharon a sus jueces, porque se prostituyeron siguiendo a otros dioses y se postraron ante ellos. Se apartaron pronto del camino en que sus padres habían andado en obediencia a los mandamientos del Señor. No hicieron como sus padres. Cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de mano de sus enemigos todos los días del juez, porque el Señor se compadecía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Pero cuando moría el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres, siguiendo a otros dioses, sirviéndolos, inclinándose ante ellos y dejando sus costumbres, no dejaban sus costumbres ni su camino obstinado. Entonces se encendió la ira del Señor contra Israel y dijo, por cuanto esta nación ha quebrantado mi pacto que ordené a sus padres y no ha escuchado mi voz, tampoco yo volveré a expulsar de delante de ellos a ninguna de las naciones que Josué dejó cuando murió, para probar por medio de ellos a Israel, a ver si guardan o no el camino del Señor y andan en él como lo hicieron sus padres. Así pues, el Señor permitió que aquellas naciones se quedaran allí sin expulsarlas enseguida, ni las entregó en manos de Josué. Estas son las naciones que el Señor dejó para probar con ellas a Israel, es decir, a los que no habían experimentado ninguna de las guerras de Canaán, y así las generaciones de los israelitas conocieran la guerra, o sea, aquellos que antes no la habían experimentado. Estas naciones son los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos, que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta Lebo Amat. Y eran para probar a Israel, para ver si obedecían los mandamientos que el Señor había ordenado a sus padres por medio de Moisés. Los israelitas habitaron entre los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Tomaron para sí a sus hijas por mujeres y dieron sus propias hijas a los hijos de ellos. Y esta es la parte que nos debe dar temor. Y sirvieron a sus dioses. Oremos. Padre, en el precioso nombre de Jesús, te rogamos que podamos desempacar correctamente estos textos. Y Santo Espíritu, te ruego que tú prediques un mejor sermón de lo que puedo predicar en este día. Y que tú cambies vidas a través de tu palabra inspirada. Y te rogamos que podemos ser cambiados, tanto los que estamos en Cristo y los que no están en Cristo. Haga tu voluntad aquí, Señor. Nos sometemos a tus pies y te adoramos hoy en espíritu y en verdad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.
Aquí vemos en primer encabezado el Señor mostrando su gracia, versículos 16 al 19. En el versículo 15 vimos como la mano del Señor estaba contra ellos, contra Israel. Y aquí vemos la gracia de Dios en medio de una traición vergonzosa. Y Dios tomó la iniciativa de librar a los israelitas. Vemos la terquedad continua de Israel. Ellos violaron el pacto que prometieron seguir 2 veces. En 2 ocasiones lo hicieron. Una, como dije anterior, en Éxodo 24, 3, 8. Después que escucharon los 10 mandamientos, escucharon la voz de Dios, ellos dijeron, prometieron ante Dios, te vamos a seguir a ti. Luego esa generación muere y la nueva generación entra a Israel, entra a Canaán. Y ahí Josué les pregunta a ellos, mi casa y yo serviremos al Señor. Eso fue como él plantó su bandera y dijo, nosotros vamos a seguir a Yahweh, el Dios que nos rescató. Pero Israel en ese momento hace un pacto con Dios y ellos dicen, nosotros también seguiremos a Yahweh. ¿Y qué pasó? Vamos al próximo libro y vemos un declive, pero rápido, progresivo. Pero lo que más me interesa en esto es cómo respondió Dios a esta traición vergonzosa a Dios. Cuando yo estaba en la milicia y cuando nosotros fuimos a la guerra, yo me acuerdo una vez que el coronel, el comandante nos dijo a nosotros unas palabras que se me quedaron grabadas en mi mente. Él dijo, si alguno de ustedes se atreven a traicionar e irse, tenlo por seguro que el enemigo no es nada comparado conmigo. Yo, pues yo mismo lo mato. Y yo dije, sí, Señor. Que esas palabras resonaron y si hubo cualquier tentación de alguien, nos recordábamos de las consecuencias de la traición, no solamente contra nuestra nación, pero contra nuestro comandante. Y, amados, hay algo mucho más pesado aquí, mucho más, infinitamente más pesado que vemos en estos textos. Aquí vemos una traición a la gracia de Dios. Dios fue bondadoso con ellos. Dios fue tan bueno con este pueblo. Un pueblo que una y otra vez se rebelaron contra Dios, pero Dios tuvo paciencia con ellos y aquí vemos cómo Dios responde. La manera que es, yo creo que la manera más justa de responder hacia este pueblo era matarlos. Ellos traicionaron a Dios. ¿Ustedes escuchan eso? Una traición es dar la espalda a alguien que te mostró bondad. Alguien que te hizo bien y tú das la espalda. Hay otra palabra para eso, se llama rebeldía. Tal vez algunos de ustedes se criaron en hogares cristianos o escucharon la palabra una y otra vez y cometieron actos de rebeldía. Ustedes saben la verdad. Hijos, han escuchado la verdad. Saben lo que dice la Biblia, saben lo que sus padres creen, saben que sus padres no son perfectos, pero han hecho todo esfuerzo de vivir bajo la palabra de Dios. Y tú como hijo de Dios, yo no voy a hacer eso, yo me voy por otra dirección. Y como buen necio, que los padres le dicen, no hagas eso, hijo, por favor. Es como darle gasolina, hacer lo contrario. Y van y hacen lo contrario. Y exactamente lo que el padre le dijo que no hiciera le pasa. Y peor. Y vuelve como un perrito con su rabo entre las patas. Padre fallado. ¿Cómo un padre debe responder a eso? De hecho, ¿cómo un padre debe responder cuando un hijo le dice,
yo te escuché, pero voy a hacer lo contrario, voy a hacer lo que me dé la gana. ¿Cómo un padre debe responder a eso? Bueno, quizá lo correcto es enojarse, airarse. Tanto tiempo, dinero, esfuerzo, amor que se ha invertido en ese niño para que haga lo contrario. Todo lo que yo he hecho por ti y tú fuiste en contra de lo que yo te he enseñado. Lo justo sería hecho. El Antiguo Testamento dice, si un hijo se revela, deben apedrearlo. Eso es lo que dice el Antiguo Testamento. Eso es lo justo que se debe de hacer. Pero ¿cómo responde Dios? ¿Cómo Dios responde a un rebelde? Bueno, vemos en el versículo 16. Dios responde con gracia. Dios envía, noten texto, levantó jueces para librarlos. Dios levantó aquellos salvadores, la palabra juez significa salvador, envió hombres para salvar a Israel de su necedad, de su rebeldía. En el versículo 15 dice que se angustiaron en gran manera y Dios envía jueces. Eso no suena muy justo, ¿verdad? Pero ahí vemos el carácter de Dios. Padre, si tú tienes un hijo rebelde, yo entiendo. De acuerdo al texto, yo creo que hay algo que podemos hacer nosotros. Y es mostrar gracia. Gracia, más y más gracia. Trata de rescatarlo. Esfuérzate para rescatarlo de su necedad y su terquedad. No lo dejes ahí en su pecado. Esfuérzate. Ora por él. Ayer nosotros, Pastor Tony y yo, y los internos, fuimos a escuchar a un pastor en Arizona. Y él habló de cuando él estaba en rebeldía, que él veía a su padre arrodillado y su madre también, orando por él. Mientras él estaba en rebeldía, ellos están suplicando a Dios por él. Yo creo que hay mucha sabiduría ahí. Ahí imitamos a Dios. Dios, en vez de derramar y castigarlos, Dios envía hombres para librarlos a ellos. Otra manera que vemos que Dios responde a la maldad de Israel es en el versículo 18. Noten el texto, dice ahí, cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de la mano, libraba de mano de sus enemigos todos los días del juez. Y aquí viene el por qué. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios los libra a ellos? Mira el texto. Porque el Señor se compadecía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Una pregunta, ¿ahí ustedes ven arrepentimiento de Israel? No. Pero sí vemos la compasión de Dios. El hecho, si tú estás en rebeldía hoy, el hecho que tú estás respirando ahora mismo, el hecho que tú puedes comer, tener trabajo, es la compasión de Dios hacia ti. Dicen Romanos que la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. El reconocer que Dios es compasivo con pecadores nos debe llevar al arrepentimiento. Esta es una palabra interesante en el hebreo. Significa consuelo, sentir lástima por alguien. De hecho, significa sentir lo mismo que siente la otra persona, sentir el dolor que ellos están sintiendo. Es la misma palabra que vemos en Salmos 23:4, cuando dice infundir aliento. Es muy común ver a través del Antiguo Testamento Dios dando aliento y consuelo al afligido
Isaías 49:13 dice, griten de júbilo cielos y regocíjate tierra, prorrumpan montes en gritos de alegría, porque el Señor ha consolado a su pueblo y y sus afligidos tendrán compasión. Los gemidos a causa de los que estaban oprimiendo a Israel y afligiendo a Israel, llegó a los oídos de Dios, llegó al corazón de Dios y Él se compadeció de ellos. Este es el mismo Dios que todavía vive y opera hoy. Es el mismo Dios que tiene compasión de ti cuando estás en rebeldía. Es el mismo Dios que cuando estás alejado de Él, Él sigue mostrando compasión, amor hacia nosotros. Éxodo 34:7. Moisés estaba en la presencia y la gloria de Dios, estaba viendo, y él quería ver más. Él le dice a Dios, quiero verte cara a cara, quiero verte. Dios le dice, tú no me puedes ver y vivir, pero yo te voy a enseñar la espalda de mis espaldas. Yo no tengo ni idea qué es eso. Pero lo que sí sé es que Dios le cubre a Moisés los ojos y él pasa y escucha entonces Moisés estas palabras. Dios predicando, proclamando lo siguiente, porque no hay nadie mayor que Él que pueden decir estas cosas de Él mismo. Y esta verdad es tan céntrica de Dios que lo perdemos en las mentiras del mundo. Escucha lo que dice Dios a Moisés cuando Él le pasa por el lado. El Señor, Dios, mira la primera palabra para describirse, compasivo y clemente. Las primeras palabras que Dios dice acerca de sus atributos es Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Otra palabra es fidelidad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. Castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Escucharon quién es este verdadero, único, vivo Dios? Compasivo, clemente. Y Él mostró esto a Israel. Segunda de Corintios 1, 3, 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Cuántas tribulaciones nos consuela? Todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios, porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Dios muestra compasión a los afligidos por el pecado. Hay solamente una garantía del pecado: aflicción, dolor, quebrantamiento. Es lo único que te va a dar. Y fin sería muerte. Dios nos da consolación. Aún, escuchen esto, aún en medio del pecado. Te maravillas ahora de nuestro Dios. ¿Te has maravillado de nuestro Dios? Y cómo el pecado nos angustia y nos destroza. Dios es tan bueno, tan infinitamente bueno, que envió su Hijo, Cristo Jesús,
para darnos salvación de nuestros pecados y darnos eterna consolación en Él. Eso es el Evangelio. El fin del Evangelio es para que tú y yo podamos adorar a Dios correctamente y Dios consolarnos a nosotros por causa de nuestros pecados. Nuestros pecados tienen graves consecuencias, pero Dios nos consuela por medio de Jesucristo. No solamente vemos que esta gracia de Dios en medio de una traición vergonzosa, vimos la gracia de Dios que brota de la compasión. Ahora vemos la gracia de Dios que persiste. Él levantaba a jueces, versículo 18. No solamente un juez, Él levantó muchos jueces. Dios es un Dios que persiste, su gracia persiste, Él sigue, Él busca el rebelde, Él busca al perdido, Él busca la oveja que está perdida. Noten que Israel no tomó iniciativa de buscar a Dios, es Dios quien nos busca a nosotros. Y tal vez hoy tú viniste aquí como oveja perdida y no crea que tú viniste de tu propia voluntad, fue Dios que te trajo. Y tengo buena noticia para ti. Dios te puede no solamente consolar, te puede salvar en este día. Ven a Él. ¿Cómo te ha ido el pecado? Sé sincero, ¿cómo te ha ido el pecado? No muy bien, ¿verdad? Ven a Cristo. Ven a Él. Para que reciba consolación, compasión de parte de Él. Entonces, ¿cómo respondió Israel a la misericordia y la paciencia de Dios? Vimos cómo Dios respondió a la traición y la rebeldía de Israel. Ahora, ¿cómo Israel responde viendo Dios que los salva a ellos, envió jueces, fue persistente y mostró compasión una y otra vez sobre ellos? Bueno, noten versículos 17 y 19. Ellos no escucharon a sus jueces. Se prostituyeron siguiendo otros dioses. Adoraron a los otros dioses. Rebeldía contra sus padres y los mandamientos del Señor. Y no dejaban sus costumbres ni su camino obstinado. Wow, qué manera de pagarle a Dios por lo que han hecho. Dios, yo sé que tú me rescataste, pero yo voy a seguir en este pecado. Ustedes han visto este tipo de persona. Señor, si tú me salvas de esto, yo sé que yo he fallado, pero tan pronto tú me salves de esto, yo voy a ir a la iglesia, yo te voy a servir, y ahí llena el blanco. ¿Y qué pasa? Tan pronto Dios lo salva, Dios teniendo compasión al pecador. ¿Qué hace? Quizás se vuelve hasta peor. Se va a lo contrario. Se olvida de Dios. Ahora, hay un término por esto. Lo que acabamos de ver en Israel, hay un término para eso. Ahora, antes de entrar en esto, yo creo que es bueno ver tengo dos ilustraciones aquí para explicar cómo fue lo que pasó con Israel. Ahora, algunos creen que es un círculo, que Israel sirvió al Señor, cae en apostasía, Israel es entregado a esclavitud, Israel llora al Señor, Dios levanta un juez y Dios rescata a Israel y vuelve a lo mismo. Si fuera así, eso sería la vida normal de un creyente. Pero no es así que vemos jueces. De hecho, yo les dije eso y le tengo que pedir perdón porque después de leerlo varias veces yo vi, esto no es el patrón de jueces. El patrón de jueces es el próximo, es así. Es un declive continuo, es una espiral descendente que baja, que va de mal en peor. El Señor levantó jueces, no escucharon, se postraron a otros dioses y se apartaron. El Señor se compadecía por sus gemidos, moría el juez y ellos volvían atrás y dice, se ponían peor.
En vez de un círculo, lo que hacen es van de mal en peor, en peor, en peor. ¿Ustedes no creen que Dios ha mostrado tanta misericordia a este país? Pero vamos a ponerlo más cerca. ¿No has visto que Dios ha mostrado tanta misericordia y gracia en tu vida? Déjame preguntarte, ¿cómo tú pagas? ¿Cómo tú actúas? ¿Cómo tú respondes a Dios continuamente rescatándote? Ahí es si eres verdaderamente un creyente o no. Esto te dice si sí o no eres. Hay un término que en la Biblia que describe esto y se llama pecado deliberante. Yo quiero que ustedes busquen en su Biblia en Hebreos 10, 26 al 31. Hebreos 10, 26 al 31. Esto es cómo se describe este tipo de continuo pecado. Hebreos 10, 26 al 31. Dice así el autor de los Hebreos, porque si continuamos pecando deliberadamente, ¿escucharon eso? Esa palabra deliberadamente significa intencionalmente o a propósito. Es decir, tú sabes que estás haciendo lo malo y lo sigues haciendo. ¿Me están siguiendo? Eso es un pecado deliberante. Tú entiendes, tú sabes la teología, tú sabes lo que dice la Biblia acerca de este pecado, pero a ti no te importa y tú vas a seguir haciéndolo a pesar de lo que dice la Escritura, a pesar de lo que dice la palabra de Dios. Eso es pecando deliberadamente. Eso es continuando intencionalmente en pecado. Dice, escucha bien, dice el autor de los Hebreos, está hablando a judíos que querían abandonar la fe porque tenían presión por los judíos. Son judíos creyentes que estaban recibiendo presión por otros judíos para abandonar a Cristo y volver al antiguo pacto. Mira lo que el autor de los Hebreos dice, si tú continúas pecando deliberadamente, tú sigues en tu pecado. Después, mira, escucha esto, dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos a aquel que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Si esto no te da escalofrío, yo no sé qué más. Permítame leer esta última parte. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Yo voy a faltar de vez en cuando a la iglesia, deliberadamente. ¿Tú crees que eso es pequeño? El autor de los Hebreos en el capítulo 6 habla. De hecho, en este mismo capítulo habla. No dejen de congregarse. Eso no es tan malo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios viviente. Ahora tienes miedo. Debe tener miedo. Debe estar asustado. Debe estar en pánico ahora mismo.
Israel no estaba. Y una otra vez cayeron y cayeron. Y se le envió rescatador y ellos cayeron. Deliberadamente dieron la espalda a Dios. Dios le envió salvadores para librarlos de su opresión, de sus enemigos, y ellos deliberadamente continuaron en pecado. Dios envió a su Hijo unigénito, cual Él tiene todo su afecto y amor por toda la eternidad hacia Él, para dar su vida en rescate por pecadores. Y el versículo 29 de Hebreos capítulo 10, Él dice esta pregunta: ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies? Eso significa un desprecio de Jesucristo. Y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fuiste santificado. Y ha ultrajado, esa palabra ultrajado significa ha insultado al Espíritu de gracia. ¿Ustedes creen que esto es un juego? Cristo murió. Entienda eso. Cristo murió para salvar a pecadores. Él dio su vida, derramó sangre. Y tú, pecar deliberadamente, estás pisoteando al Hijo de Dios. Tú deliberadamente pecando, estás insultando la gracia de Dios. Tu salvación vino con costo grande. A Dios le costó todo para salvarte. Y Dios demanda santidad por medio de Jesucristo. Y vemos en Israel un ejemplo, una y otra vez, de pisotear, ultrajar, insultar la gracia de Dios. Entonces, esa fue la manera que ellos respondieron al Señor. Ahora, ¿cómo Dios responde a esto? Versículos 20 al 23. Entonces se encendió la ira del Señor contra Israel. ¿Ustedes se acuerdan? Éxodo 34. ¿Qué fue lo que Dios dijo de Él mismo? Lento para la ira. Wow. Juez tras juez, tras juez, tras juez. Otro Salvador, otro Salvador, otro Salvador. Y se enciende la ira de Dios. Su misericordia llega hasta un límite. Y después enciendes la ira de Dios. Llega un momento cuando ya no hay más espacio para la gracia. Ya no hay más espacio para la misericordia. Ahora es castigo. Ustedes han tenido hijos. Yo me imagino que algunos de ustedes como padres han tenido hijos que son un poquito más rebeldes que los demás. Y quizá eres uno de esos hijos que era más rebelde que tus hermanos. Y tu padre quizá o tu madre te dijo, por favor, deja eso. Mi mamá tenía hasta 3. Y ya nosotros lo teníamos contado, mis hermanos y yo. Entonces hacíamos algo y mi mamá decía, ya, primera advertencia. Y mi hermano nos mirábamos, tenemos como 2 o 3 más. Y seguíamos haciendo necedades. Entonces el segundo ya vino con un poquito más fuerza. Ya. Nosotros ahí tenemos 2 o 3 más. Y ahí de momento ya. Les dije que ya. Ya ahí estamos como que.
porque si cruzamos la línea, vamos a encender la ira de mami. Vamos a probarlo. Y como buenos necios, nosotros seguíamos con lo nuestro. Y mi mamá siempre tenía como que lo mismo, como ella sacaba un grito. Ella medía como 4'10", mi mamá. Pero cuando le encendía la ira, ella parecía como de 7 pies. Y sacaba unos gritos y ahí nosotros vimos la ira de ella. Y nos asustábamos, íbamos corriendo. Y ella, yo no sé, tenía una puntería, tiraba la chancla desde el otro cuarto y daba vuelta y daba así. Y de momento yo pensé que podía correr y me daba en la parte de atrás de mi cabeza y caía. Le llegué al punto donde ya no hay vuelta atrás. Amados, hay un punto donde ya no hay vuelta atrás con Dios. Su ira se encenderá. ¿Estás seguro tú quieres probar eso? No seas necio como yo cuando provocando a mi mamá. Hay muchos que quieren como que provocar a Dios a ver hasta dónde llegan. A ver hasta dónde pueden pecar. Vamos a ver hasta dónde yo puedo. Hasta que Dios entonces me encienda su ira. Y empiezan a coquetear con el pecado y de momento toda esa ira cae sobre ellos. Vemos en el versículo 20 la razón por qué Dios encendió su ira era porque ellos quebrantaron el pacto. Ellos no cumplieron con lo que habían prometido hacer. Dios cumplió con su parte, ellos no cumplieron en obedecerlo y seguir sus mandamientos. Después vemos que hay un pago por el pecado en el versículo 21. Ya Dios dijo, yo no voy a quitar las naciones, los voy a dejar allí. Y de hecho, déjame decirle que aún eso tiene un poco de gracia sazonado ahí. El versículo te dice, no echaré de delante de ustedes, sino que serán como espinas en su costado y sus dioses serán lazo para ustedes. Bueno, aquí lo vemos en el versículo 21. Naciones que son más malas ahora van a estar sobre Israel, van a ser un yugo sobre ellos. Y no van a ser expulsadas, van a estar allí como instrumento de corrección para ellos. Pues vemos en los versículos 22 y 23 lo que he titulado un juicio con gracia. Ahora, cuando un juez da una declaración y eres culpable, tú le puedes rogar todo lo que tú quieras. Yo he visto videos donde el muchacho se creía bien, en mi país decimos guapetón, se creía, este juez no me va a hacer nada. Y cuando el juez le dijo toda la vida en la cárcel, el muchacho cambió totalmente. Él sintió el efecto de lo que él había hecho. Pero aquí es muy diferente. El juez dio su sentencia, pero todavía mostró gracia. Nota en versículos 22 y 23. Dios dejó esas naciones, dice ahí versículo 22, para probar por medio de ellas a Israel, a ver si guardan o no el camino del Señor. Y andan en él como lo hicieron sus padres. En otras palabras, Dios reservó lo que él quería derramar sobre ellos y darle otra prueba más. A la verdad que Dios es tan bueno. Aún en medio del juicio, Dios muestra gracia a ellos. Dios tenía todos los derechos de empezar de nuevo con otra nación. Pero, amados, si Dios hubiese hecho eso, tú y yo no íbamos a tener salvación. Yo creo que una de las razones por qué reservó su ira era porque Cristo tenía que venir por este linaje. Porque si Cristo no viene, estamos todos perdidos por toda la eternidad. Dios fue lento en su juicio. Mostró gracia en medio de este juicio con ellos.
Y este es el patrón que vemos en Dios. Dios dando juicio aún mezclado con gracia. Dios juzga a un pueblo rebelde y los sigue juzgando, pero todavía les da oportunidades para arrepentimiento. Versículo 23 vemos lo que se conoce como el epílogo de esta porción, y él dice: así pues el Señor permitió que aquellas naciones se quedaran allí sin expulsarlas enseguida, y las entregó en manos de Josué. Como que él da para atrás para dar para adelante. Los dejó con Josué para que ahora ellos fueran un juicio para Israel. Pero Dios todavía tuvo gracia con ellos. Amados, hay veces que Dios pondrá hasta gente peor para traernos a Él. Me gusta lo que dice Lutero: el diablo es el diablo de Dios. El diablo no puede hacer nada fuera del alcance de Dios. Todo lo que hace tiene que pedir permiso, y aún eso Dios tiene propósitos para usarlo. Y vendrán veces que quizás Dios tendrá que usar, ya sea el mundo, el diablo, aún tu propia carne, para que tú vuelvas a Él. Eso es gracia. Eso es bueno. Me acuerdo de un padre una vez, yo escuché estas palabras y hasta a mí me asustaron. Su hijo fue rebelde y él dijo: Señor, hasta darle un cáncer si es necesario para que él vuelva a Cristo. ¿Tú estás dispuesto a llegar a ese punto? ¿Tú estás dispuesto a llegar allí para que el alma de su hijo sea rescatado? Hay veces que padres prefieren que sus hijos sean abogados que cristianos. Están más ocupados, más preocupados que sus hijos sean doctores, médicos, que tengan mucho dinero, que sean creyentes. Y aun si su vida está mal, pueden enorgullecerse y decir: mi hijo es un abogado. No va a decir que está perdido. ¿Cuál tú prefieres? ¿Un hijo que tiene mucho dinero, un hijo que no tiene mucho dinero, pero sirve a Dios, ama a Dios, es fiel a Dios? Tú dices quizá: claro, la segunda opción. Pero ¿cómo tus acciones hacia tus hijos? ¿Qué es lo que estás diciéndoles a ellos? El Señor es tan bueno con nosotros que aún usa agencias externas para traernos otra vez a Él. Y finalmente vemos a Dios, el Señor, entregando a Israel. En el versículo 1 al 4 vemos una generación que no experimentó lo que es tener que luchar por obtener y mantener la tierra prometida. Hay veces como padres vemos a nuestros hijos débiles porque no lucharon por lo que Dios les dio. Permítame decirle algo, padres y madres. Aquí vemos a un Dios que le enseña a Israel cómo pelear, cómo sufrir y cómo ser agradecido por lo que tiene en medio de guerra. Permítame aplicar esto a este siglo. Pon tu hijo a trabajar de vez en cuando por amor al Señor Jesucristo. Eso no es nada malo. No es nada malo. De hecho, algunos hijos me van a mirar mal, pero tú sabes qué, I don't care. Ponlo a cortar la grama. Tú no debes estar pagando a otro que lo corte. Si tienes un hijo que es saludable, ponlo a cortar la grama, ponlo a trabajar, enséñale a ganar su dinero. Papi, yo quiero PlayStation. Ok, déjame ver cuánto te va a costar. ¿Cuántos días de trabajo tú tienes que hacer para ganártelo? Lo peor que tú puedes hacer como padre, darle todo a tu hijo. Eso es lo peor que tú puedes hacer.
Doy gracias a Dios que mi padre me enseñó a cortar grama. No me enseñó mucho, pero me enseñó cortar grama, me enseñó cómo sembrar ciertas cosas. Él me enseñó cómo trabajar en el sol. Él me enseñó varias cosas donde tuve que sudar en Puerto Rico, afuera, en el sol. Yo tuve que aprender estas cosas. Una vez me estaba enseñando cómo hacer construcción. Hay cosas como esas que yo aprecio de mi padre que me enseñó de cómo trabajar con mis manos. Y ahora, después cuando yo fui ya mayor, yo entendí el valor de trabajar y tener las cosas mías, de que yo puedo ganármelas. Padre, lo peor que tú puedes hacer, yo sé que tú tienes buenas intenciones. Yo salí de mi país y fue duro la vida que yo viví, pero mira dónde estás. ¿No? Tú tienes un vago allí sentado haciendo nada y tú crees que eso va a ser bueno para la sociedad, eso va a ser bueno para él. No, enséñale, ponlo a trabajar, eso es bueno que sude, no se ponga gordito, sino que se ponga fuerte y que salga afuera y que haga cosas, que enséñale. ¿Sabes? Lo mejor que un padre puede hacer es pasar tiempo con su hijo, enseñándole a hacer cosas. Cada vez que yo arreglaba algo, yo traía uno de mis hijos. Y es verdad que a veces las cosas no las arreglaba bien. Pero ellos aprendieron, ellos me vieron haciendo ciertas cosas. Y ahora un hijo mío me dijo una vez, yo le dije, ¿cómo tú vas a arreglar eso? Yo voy a buscar en YouTube como tú me enseñaste a resolvérmela como yo pueda. Y yo, qué bueno, quiere trabajar, quiere esforzarse para hacer eso. Dios entrega a Israel para enseñarles a ellos cómo mantener, cómo cuidar la tierra que le ha dado. Esto va a venir con guerra. Ustedes tienen que aprender a pelear. Pero yo quisiera que tú terminara bien, pero tristemente no termina bien. Vemos como Israel, en vez de darle gracias a Dios por ser tan bueno con ellos y pelear contra los enemigos, ellos mismos, y confiar en Dios para pelear contra ellos, ellos en vez de hacer eso se casan con mujeres, con otras mujeres. Hay una conexión entre casarse con un incrédulo y la apostasía. Una fuerte conexión. Y si tú crees que tú eres la excepción, eres un necio. Tú no sabes lo que estás hablando. Yo voy a decir esto en público porque creo que es necesario. Jóvenes, las mujeres jóvenes, no busque el tipo que parece a Thor y que es lindo, porque un día él va a engordar y se va a poner feo. Búscate un hombre que ama a Cristo. Busca un hombre que verdaderamente es apasionado por el Evangelio, que cuida a un hombre. Mira al hombre si él cuida a su madre. Obsérvalo. Si él cuida a su madre, él te va a cuidar a ti. Mujeres, por favor, jóvenes, solteras, hagan todo esfuerzo de evitar estar solo con otro hombre y no caer en la tentación. Jóvenes, hombres, no busque a la mujer que sea un modelo. No ponga tu estándar en lo físico. Ponga tu estándar en el corazón. Busca un hombre busca una mujer, perdóname. Hombres, busca una mujer que ama a Cristo. Que sinceramente ama a Cristo. Y ella se somete a su padre. Obediente a su padre. Busca a alguien así. Por favor, no busque a aquel. Tú no trates de hacer misioneros en el dating. Eso nunca sale bien. O no te cases pensando que vas a hacer misiones en el matrimonio. No hagas eso. Es una locura.
Dios le dijo a Israel, no te cases, no te mezclas con esa gente, porque sus costumbres, ellas te lo van a dar a ustedes, y viceversa. Había un dicho una vez que alguien me dijo que me encantó y se me ha quedado pegado. Es más fácil que una oveja blanca se haga negra que una oveja negra se haga blanca. Así que no, por favor, por amor a Jesucristo. Aquí vemos un ejemplo de Israel que falló. Y en vez de servir al Dios que los rescató, sirvieron a dioses falsos y ajenos. Esto no cambia. Tú crees, pero estamos en el 2022, las cosas han cambiado. No cambia. Es lo mismo. Te une a otra mujer. Si te une a un hombre que no es creyente, tú posiblemente vas a caer. Si no es por la gracia de Dios y su misericordia, y yo no quisiera probarlo, tú vas a caer en idolatría también. No lo hagas. No tienta a Dios. Hay una razón por qué Dios puso esto aquí. Si eres un creyente, entienda que tú has hecho un pacto con Dios y en el poder del Espíritu Santo te suplico que te esfuerza para la piedad. Dios invita a todo creyente al arrepentimiento y fe en Jesús. Si no eres creyente, y quizá hoy escuchaste en Hebreos 10 ese juicio y Dios airado por el pecado y has escuchado todo eso y quizá tiene un poco de miedo, permítame consolar tu corazón como comencé el sermón. Dios quiere salvarte. Dios quiere darte consolación. Dios quiere darte vida eterna. Dios es un Dios compasivo, lento para la ira, grande en misericordia. Y el hecho de que tú estás escuchando el Evangelio hoy es un acto de la misericordia de Dios, invitándote hoy a creer en Jesús como tu único, exclusivo Señor y Salvador. ¿Qué razón hay por no creer en Él? Ninguna. ¿Qué te impide hoy venir a Cristo? Venga a Él. Arrepiente de tu pecado. Pon tu fe en Jesús como el único que te puede salvar. Haz eso y Dios te salvará. No lo hagas y ciertamente un juicio vendrá sobre ti. Escoja hoy que tú